Estamos en un nuevo encuentro de corrección, ya avanzados en este cuatrimestre de ICP2. Tenemos la selección de la Comisión 1, el trabajo de Delfina Allende. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá tenemos seleccionado el trabajo de Delfina. Es la historia de, bueno, una mujer que va a una clínica y lo que estamos viendo acá en pantalla es la secuencia del guión, donde la alumna define quién es el usuario, digamos, quiénes son los usuarios, los protagonistas, dónde es la clínica, en qué momento, o sea, tiene muy claro qué sucede en cada toma, ¿no? Donde, esto es el planteo de esta lámina, es tener claro si el sonido empieza, cuando arranca, cómo es la cámara, cómo es el punto de vista. Entonces todo esto está definido, está muy bien. Le sugerimos, como siempre decimos, que los textos estén a la izquierda, justificados solo a la izquierda, no en el centro, pero está muy bien este trabajo. Y observábamos recién, con todo el equipo de la cátedra, el planteo que ella hace de las imágenes, donde uno puede verificar claramente cómo es, cómo va a ser esas tomas. Este guión se ve reflejado en las imágenes, ¿no? O sea, acá la cámara se acerca, hay un diálogo, digamos, hasta dónde es el recorte de la cámara, luego la toma sigue por detrás del protagonista, plano corto, plano general, gran plano general. Entonces, esta secuencia es lo que estamos observando, que es un ejemplo que, como para que lo tomen en cuenta, para seguir profundizando, por supuesto, pero que estaba muy bien, que las imágenes están unificadas. No hay una imagen en color en la 1, otra en blanco y negro en la 2, otra, bueno, de otro estilo en la 3. Es como un borrador prolijo que explica cómo va a ser ese corto. Y da instrucciones, ¿no? O sea, va a durar tantos segundos la primera toma, tantos segundos la otra. Y bueno, vemos que el trabajo de luces y sombras es correcto, así que bueno, si quieren complementarle. Habíamos hablado también que era interesante este tipo de, digamos, de acotaciones con una flecha para poder aclarar que no es parte de la toma, pero que, por ejemplo, medicamentos, que estos bocetos son medicamentos. Lo que queremos también transmitir es que la lectura en general es de izquierda a derecha, y cuando van abajo al segundo renglón, poner el 5 acá, a la izquierda, de izquierda a derecha, porque cuesta mucho entender esto. Si bien en algunas imágenes uno puede trabajar eso, pero con una apoyatura mejor, y cuando hay más renglones, por decirlo. Acá cuando son solo dos, lo más directo, lo más comprensible para cuando uno observa y trata de entender un trabajo, es que esté el 5 a la izquierda y el 8 a la derecha, para que se pueda comprender bien esa lectura. Bueno, si alguien quiere compartir algo más. Yo lo que quisiera hacer referencia, y también por algunas consultas que hubieron en el foro, que tienen que ver con, si bien hay claramente toda una idea de relato de qué es lo que está sucediendo, tal vez falta un poco hacer hincapié en cómo este usuario tiene su vivencia en el espacio, ¿no? Donde se hace mucho foco por ahí en las acciones o en el objeto en sí, por ejemplo, o en sensaciones, pero tal vez no se recalca tanto qué es lo que tiene que ver con, bueno, esa oficina, bueno, pero atraviesa una puerta, las sensaciones y situaciones, que no es lo mismo el atravesar la puerta que estar teniendo esta mirada del escritorio, y entonces la mirada ya es más estática en relación al pasaje de un lugar al otro, esta instancia de que
se sienta frente a otra persona, o el exterior en relación al interior, o el detalle de la puerta que implica un pasaje también, la acción previa a pasar, y de hecho, cuando hace estos señalamientos que son súper interesantes en relación a el recepcionista, diálogo, tienen características y criterios como muy distintos, como que no está señalando dentro de las mismas características de situación. Por ejemplo, clínica, bueno, es el espacio, después aparece protagonista, después oficina, que es un poco así, está vinculada con clínica, pero no necesariamente con protagonista o con turnos. Después habla de sensaciones, después habla de relajación, o acciones o momentos del día. Entonces, por ahí buscar un criterio para que esto que se esté señalando tenga una relación vinculada a la vivencia o el habitar del espacio, sería algo que reforzaría mucho el sentido y la mirada que se está teniendo sobre este espacio clínica, mediados por la acción, ¿no?, de que esta persona está siendo atendida. Yo quiero hacer alguna aclaración con respecto a la inteligencia artificial en el desarrollo de estos tipos de trabajos prácticos y de estas propuestas. Estuvimos recorriendo los tableros, sabemos, identificamos los trabajos que requieren una dedicación de parte de ustedes, una elaboración de parte de ustedes, y que en algunos casos recurren a la inteligencia artificial. No lo recomendamos, y las consignas de estos trabajos prácticos están diseñadas para que no trabajen con inteligencia artificial. Les pedimos que si tienen dudas con respecto a este tema lo consulten con sus docentes, pero nosotros somos un equipo interdisciplinar de distintos profesionales. Tenemos en el equipo diseñadores de imagen y sonido, reconocemos a grandes rasgos de los stories, de los desarrollos, las maquetas, las imágenes, las ilustraciones que pueden realizar ustedes, que realizan ustedes, y los que realiza la IA, y tampoco lo recomendamos dentro del recorrido pedagógico que tienen que realizar, que tienen que abordar. Sabemos que la inteligencia artificial es una gran herramienta para este momento, este nuevo milenio, pero también sabemos que el recorrido que tienen que realizar en la materia no es a través de la inteligencia artificial, utilizándola como herramienta por el momento. Así que les pedimos que estén atentos a esto. Por supuesto que pueden explorar, a ver qué resulta un story si lo realiza la IA, pero en sus trabajos, por favor, trabajen de manera, es raro decirlo, pero de manera individual, ustedes mismos. Hago una aclaración en relación a eso. O sea, no es un capricho de la cátedra ni un discurso en contra de la inteligencia artificial, sino que para ustedes están encarando un proceso de comprensión del espacio. Y parte de la aproximación a la reflexión, a pensar el espacio, tiene que ver con su representación específicamente, ¿no? Cuando ustedes están dibujando en el espacio gráfico y tienen que componer un espacio que es tridimensional, ya de por sí es un lenguaje artificial que implica la bidimensión. Dibujar requiere de poder entender el espacio, poder diagramar el espacio según cómo quiero verlo, también empezar a pensar el punto de vista. Cuando esas cosas las resuelve la inteligencia artificial, no pasan por ese proceso. Y para nosotros lo interesante es que ustedes pasen por ese proceso. La función principal de este trabajo es que ustedes integren la comprensión del espacio. Por eso la palabra espacio aparece por todos lados. Entonces, si vamos a recurrir a herramientas que justamente evaden ese proceso de aprendizaje, estamos en un problema.
Gracias, Juan. Vamos con un segundo trabajo. Este es el trabajo de Sergio René de Cabo. Y un poco a propósito de lo que veníamos comentando, estas viñetas, estas ilustraciones que cuentan un relato, una historia, pero algunas están en color, otras en blanco y negro, tienen diferencia en la luz, pero también tienen diferencia el tipo de ilustración, ¿no? Algunos están en línea, otros están más en grafito, más croquis. ¿Ustedes qué piensan? Sí, yo creo que este es un buen ejemplo de lo que advertíamos antes con respecto a la inteligencia artificial, donde en realidad estas cuestiones de observación y de definición del espacio que plantea el ejercicio se ven tergiversadas. Por ejemplo, están apareciendo 3 casillas de colectivo distintas, están apareciendo distintos colectivos, distintos autobuses. Uno tiene que ver con un autobús de escolar de Estados Unidos, otro de línea acá, con lo cual todo eso que tiene que ver con tu construcción, al transferirlo a la inteligencia artificial, se ve tergiversado y de hecho resuelto con distintas imágenes que no tienen coherencia, porque básicamente lo que hay que construir es un relato coherente también. Y, perdón, me meto, coherente y anclado a la realidad. Porque Claro. también hay una cuestión que no todos están teniendo en cuenta, que en realidad este es un ejercicio de indagación sobre un espacio que existe, con el que tienen contacto, al que pueden acceder. De hecho, digo, nada les impide de repente ir y hacer como una especie de storyboard fotográfico en el mismo espacio que después van a filmar. Porque la idea es que justamente tengan como una aproximación sensible a ese espacio que ya existe, que tiene características concretas, que tiene dimensiones, que tiene usos, que tiene factores comunicativos, simbólicos y demás. Digo, y que justamente, digo, como que el plan es ese, digo, como tratar de ampliar un poco la mirada sensible, la relación que nosotros tenemos con ese espacio para poder entenderlo mejor, para entender todas las variables que por ahí de repente están funcionando y están operando a partir de cómo ese espacio está constituido. Entonces, digo, esto como que queda como por fuera de las expectativas del trabajo, porque está pensando en espacio genérico. Y eso es Sí. un problema grande. Sí, también como nos mostraba por ahí en el otro trabajo de la Comisión 1, Yami, que también desarrollaba dónde se iba a trabajar plano corto, dónde se iba a trabajar plano general, cuál era como una imagen como más de foco. Acá se trabaja todo en el mismo plano, pero sin embargo, como decíamos, como bueno, un poco cambiando ese espacio, que entonces el espacio deja de estar, o sea, no hay un espacio, sino que es como es un genérico. En la secuencia, además también pasa lo mismo un poco la secuencia que se repite, que pega como una vueltita en vez de, o sea, arrancamos por la 1, la 2, 3, 4, después en vez de volver a leer 5, 6, 7, 8, tenemos que dar como una vuelta que complica un poco la visual, si bien intentó trabajar ahí con el código de color. También los colores de las imágenes confunden demasiado, porque hay algunos que tienen demasiado color, otros muy poco. Y las imágenes de las secuencias 5 y 6 son prácticamente la misma imagen, cuando quizás en una se podría haber trabajado con algún plano corto, cuando hay un desarrollo, digamos, de una conversación o algo un poco más cerca, después volver a alejar, entonces es como que queda ahí muy perdido. Sí, Yami. Sí, quería traer que es muy interesante la idea que plantea, que es como una cámara fija, y todo lo que va sucediendo alrededor de una parada de colectivo, entonces de día, de noche, con los usuarios. Es muy potente esa idea, es decir, tal vez no sé si hay tanto zoom o no, podría indagar, pero como decía Juan,
estamos tratando de aprender el espacio, venimos del trabajo anterior, del TP anterior, donde en la casa, digamos que estuvimos analizando y ustedes estuvieron interviniendo. En esta idea puede ya definir qué esquina, puede ser cerca del trabajo, cerca de la casa, defina una esquina y que vaya y que saque fotos, porque de hecho el trabajo después va a ir hacia eso, hacia estar en el campo. Estamos estudiando el espacio. Es imposible estudiarlo desde la computadora o desde la abstracción misma. Necesitamos entender cómo es ese espacio. Entonces, en esta idea es tan claro que es muy necesario, toma las imágenes con el celular, con la cámara, y después empieza a trabajar calcándolas con alguna aplicación, va de día, de noche. Entonces ya justamente en esta idea es mucho más potente poder trabajar este guión como un boceto, ¿no? O sea que, bueno, que no es tan difícil, que no es necesario recurrir a determinadas herramientas cuando lo importante es definir los criterios y los conceptos para tener después un proyecto bueno, y de eso se trata, ¿no? Todo este ejercicio. Sí, como que lo que propone Yami es casi como una especie como de propuesta para la vida misma, ¿no? Digo, porque uno no puede estar relacionándose con las cosas todo el tiempo mediatizadas por la tecnología, por los medios, digo, sino que es un poco vivir la experiencia. Me parece que esta sugerencia que hace de ir y de simplemente vivenciar en estos diferentes horarios la parada de colectivo desde un criterio más documental, más allá de que no estamos proponiendo que el trabajo sea ni documental ni ficcional, es decir, no estamos pretendiendo que las cosas se desprendan de lo que sucede realmente en la realidad, que también está la posibilidad, y de hecho es una invitación, un ejercicio de imaginación de qué cosas podrían pasar y que incluso no están pasando, pero que el espacio las habilitaría. Yo por esto de tener una primera aproximación, ver qué es lo que pasa, que incluso en esos momentos muertos, qué podemos observar, por ahí es donde aparece también la luz. Me parece súper importante este ejercicio de ir viendo, cómo la luz va cambiando. Hay trabajos experimentales que están hechos básicamente sobre la base de eso. Wavelength, por ejemplo, que es básicamente una imagen, un zoom in en un estudio. Y va experimentando primero con las variaciones de luz, después empieza a jugar con las variaciones de la manipulación del color y demás, pero es simplemente eso, es como un ejercicio de observación pura, y me parece que la intuición de empezar a ver qué pasa con la luz en esos momentos es buena. Por eso el uso del blanco y negro es quizás la elección más precaria por ahí de repente para ese tipo de observación concreta. Si es que fue la observación que de alguna manera tenía la intención de hacer Sergio, no sabemos, pero es una linda invitación. Capaz que se descubren cosas en ese ejercicio que no se hubiesen imaginado, o capaz que de repente la misma experiencia empieza a hacer que la imaginación se active. Es decir, bueno, cuando decimos que no pasa nada, está vacía, no hay nadie, pasan cosas quizás, no hay cosas a las cuales nadie tiene acceso porque no las puede ver, o por ahí cosas que tienen que, no sé, podríamos ver qué pasa con la vida nocturna, por ahí hay, pienso en alguien que está en la calle y que por ahí necesita ese espacio para refugiarse y que lo usa de otra manera, y que, por ahí de repente esos asientos que a veces vienen como con estas estructuras que impiden que una persona, por ejemplo, se pueda recostar, eso también habla del uso, también habla del diseño del espacio en relación al cuerpo. Podemos pensar que hasta qué pasa con la vida animal, pajaritos ahí metidos abajo, como en el refugio cuando llueve, no sé, estoy como pensando, como mientras lo hablo, pero me parece que ya de por sí el tomar como foco un mismo espacio para hacer un análisis de qué es lo que pasa en diversos momentos es súper rico y está bueno como intención. Quizás lo que pasa con lo que hace Sergio es que en un momento pierde ese eje, ¿no? Pues arranca focalizado, de hecho, perdón, quiero volver acá, donde uno ve también como la estructura, donde ve incluso eso que también se repite en la otra lámina, de los diferentes valores de luz representados en los diferentes colores con los que va construyendo como esa especie de secuencia. Pero es siempre parado autobús, parado autobús, parado autobús, parado autobús, y de repente cambia la idea de parado autobús y dice plano autobús, pero como que si uno vuelve acá, ve como que
en un momento pasa de analizar un espacio a ver el autobús como un objeto, con el que el resto se relaciona, pero que es como un objeto que forma parte del espacio, pero que no es el espacio en sí. Comentábamos este trabajo antes de la tutoría, y en un momento estaba la sugerencia, bueno, ¿qué pasa si nos metemos adentro del autobús y vemos qué pasa en ese autobús como espacio? Quizás sería una propuesta distinta, ¿no? Digo, porque me parece está bueno eso de focalizar en quizás la parada, digo, pero sí, bueno, tomamos un elemento como tema y lo analizamos a full. Hay otros trabajos que hacen lo opuesto, ¿no? Digo, hay un trabajo que tenemos que hace como todo el proceso de recorrido de los diferentes espacios que están ligados al transporte de una persona. Entonces, digo, la estación de tren, estar adentro del tren, el acto de salir del tren, que me pareció súper interesante, el recorrido y cómo en los recorridos se van produciendo transformaciones en nuestra relación con el espacio y nuestras sensaciones. Esto de qué es llegar a Retiro, por ejemplo, qué es salir del abarrocamiento de ese espacio interior del tren y de repente abrirse a la estación, pero es un proyecto aparte. Entonces me parece, lo que me parece que tienen que encontrar es el eje articulador de la investigación que está haciendo este video en el espacio, en el recorte espacial que ustedes quieren hacer, sea un espacio complejo del que tomo diferentes partes, o un espacio, algo tan sencillo como la parada de colectivo. A mí me pareció como una cosa brillante, digo, como ejercicio reflexivo de parte de Sergio. Me dio pena, digo, como que quedaba como ahí en el intento y como en un momento se perdía, digo, pero a veces es así de sencillo y ya está, digo, no necesitamos más. Y pensar, digo, también, vimos ejemplos de usos que son los usos convencionales, los usos esperables, pero también están los usos alternativos, digo, para eso hay material que les hemos dejado para que vean, donde justamente se ve ese otro uso que se hace de arquitecturas que estaban pensadas para un uso principal, digo, como el ejemplo de la gente que hace parkour o que anda en skate en las obras de Koolhaas, digo, hay como material justamente para sugerir eso también. Entonces aprovechen también ese tipo de experimentaciones, digo, que siempre el eje, el foco va a estar en el espacio. O sea, no nos vamos a cansar de repetirlo porque es como el mantra, digo, de esta parte del cuatrimestre. Es que ustedes entiendan el espacio en la infinidad de variables por ahí de repente que influyen en su composición. Sí, me parece que por ahí un tip que lo está haciendo él en la secuencia 1 y en la secuencia 8, cuando no aparece en realidad un protagonista, es que un personaje, digamos, o un usuario, es que hace foco justamente hasta en la descripción, hace foco de qué es lo que pasa con la parada de autobús, con las sombras y con los elementos que generan. Lo mismo sucede en la medianoche. Y en el resto de la secuencia siempre arranca un par de trabajadores, los escolares también, los runners, la gente. Entonces, en ese mismo relato, si lo empieza a invertir y empieza a hablar de qué pasa primero con ese espacio por la intervención de estos usuarios, puede llegar a ser como un tip para empezar a tener una lógica de transformación de ese espacio a partir de la intervención de distintos usuarios, y no hacer tanto foco en la acción de los usuarios y dejar de lado qué es lo que pasó, cómo se transformó ese espacio por esa acción. Me parece que puede ser un ejercicio. De hecho, cuando elige sus palabras, son palabras que están mucho más orientadas a la situación del espacio que después lo que empieza a visualizarse en el story.